de la fantasía. Ay, este mundo de la fantasía. Inmenso, enorme, inacabable. Pero hoy vamos a platicar de un señor que fue grillo, pero no estamos seguros si fue grillo o el grillo se hizo señor. Pero algo así pasó. Este señor que fue grillo o el grillo que fue señor, siendo señor, se llamó Francisco Gabilondo Soler. Me atrevo a decir que fue señor porque yo soy su nieto. Entonces, no tengo facha de grillo, ¿verdad? Francisco Gabilondo Soler nació en Veracruz, en Orizaba para ser exactos. Adoraba su Veracruz, adoraba su México, los animales que viven en México, sus montañas, sus nevados, su clima, sus niños, principalmente sus niños, porque él jamás dejó de ser un niño. Y él tenía la llave para cuando era adulto, cuando fue adulto, con esa llave regresaba a ser niño otra vez. Y creo que todos tenemos esa llave, la cuestión es encontrar ese pequeño detalle, aquel puente que nos puede llevar a ser niños otra vez. Pero como los niños para él son muy importantes, alguna vez allá en Veracruz, en las playas, había una niña, una morenita, de piel dorada, esa negrita que era muy bonita, pero ella no estaba a gusto con su color, ella quería ser blanca como la espuma del mar. Francisco Gabilondo Soler tenía una abuelita. Su abuelita se llamaba Emilia Fernández Flores, o sea, mi tatarabuela. Ella fue la musa de la mayoría de sus canciones y de sus cuentos.
Francisco Gabilondo Soler, que decía que su abuelita era una niña pero de otra época y por eso había que aprender más. Su abuelita le mostró el europeo y le mostró toda la vida en los paseos por el campo en Orizaba, toda esa magia de la imaginación. Todo el mensaje era para Francisco Gabilondo Soler, pero ahí es donde el grillito cantor estaba haciendo. Doña Emilia, que era una persona chaparrita, bajita, muy sencilla, de ojos azules grandes, era la mejor cuentacuentos que podía existir. Pero siempre Pancho se preguntó por qué a veces mi abuelita ya no quiere jugar conmigo. Y esa fue una pregunta que siempre se hizo. A Francisco Gabilondo Soler le decíamos Pancho de cariño. Bueno, cuando yo lo veía le decía abuelito que quería, pero siempre el comentario era Pancho, Pancho. Y Pancho fue muy inquieto, fue un niño que hizo vino travieso, pero muy curioso. Le encantó la navegación. Y le gustó la navegación porque estudió astronomía para saberse situar en el mar. Y en algunas aquellas navegaciones, en algunas aquellas travesías que hizo por diferentes mares, llegó a Cuba. Allí en Cuba se pararon, se detuvieron en una de las playas, aquellas de aquel entonces, y
la gente que vivía en esa playa los invitaron a él y a sus acompañantes a comer. Es muy sabido que en aquel entonces, a la mitad del siglo pasado, la situación en Cuba no era muy buena. Es más, me permito decir que había inclusive esclavitud. Y ahí trabajaban toda la gente de color desde que amanecía hasta que oscurecía. Y lo peor es que también trabajaban los niños. El trabajo que hacían los niños era excesivo. Y yo le voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez han hecho algún ejercicio o han estudiado muchas horas que se han sentido tan exhaustos? Seguramente deben recordar que cuando se sientan a comer algo, su mirada se va al horizonte. Así le pasó a un negrito que vivía en esa choza donde invitaban a comer a estos marineros. Mi abuelo observó al negrito y entre sus ojos vio que estaban idos a la distancia, al horizonte. No hacía caso hasta que llegó una persona y le dijo que se fuera de ahí. Naturalmente era un negrito inquieto como cualquier niño, pero este negrito fue muy desleal.
decía al principio. Díganme todos ustedes o cada uno de ustedes quién recuerda su niñez en el momento que vio algo que les impresionó. ¿Lo recuerdan aún? Y alguna vez pensaron que pudieron haber hecho una canción con esa impresión. Eso es lo importante, lo que se puede hacer con los recuerdos. Eso es lo que hacía Francisco Gabilondo Soler. Pero ¿por qué les platico esto? Porque cuando él era niño, en casa de su abuelita había un jarrón. Un jarrón, pues grande. Pero yo cuando lo vi, no era tan grande porque todavía está en los libreros de la familia. Pero sigue siendo grande. Lo que es impresionante de ese jarrón es lo que está grabado en él. Es un jarrón chino. Antes, todas las cosas chinas eran muy finas. La porcelana china. Ahora ya todo es chino, ¿verdad? Hasta los niños. Entonces, ese jarrón, dentro de aquel jarrón, pues siempre guardaba Francisco Pancho, guardaba muchas cositas allá adentro. Pero un día lo dejó de hacer porque nunca se había fijado en el grabado. El grabado efectivamente había un dragón. Un dragón con todo su esplendor y sus escamas, y también tenía plumas que abrazaba a todo el dragón, que abraza porque aún existe. Sus garras abrazan a un chinito que es apenas pequeño y tiene su cara de sufrimiento. El dragón tiene algunas tonalidades contrastantes alrededor del chinito, que es su llama. ¿Sí? Hoy en día lo sigo viendo y me sigue impresionando. Y creo que a cualquier niño lo puede impresionar. No lo traje y no lo pusimos en la exhibición porque si no muchos niños hubieran salido corriendo. Pero mejor que se los platique Cricri en una canción.
instrumentos musicalizados, es lo que mejor sabía hacer Francisco Gabilondo Soler. Y muchos seres tuvieron la fortuna de ser plasmados en estos cuentos. Como Mía. ¿Quién era Mía? Mía era una muñeca que era tan bonita, tan bonita, tan bonita, que todas las niñas cuando la veían le decían, es Mía. Imagínense los problemas que tenía la muñeca. Bueno, pasó el tiempo y la muñeca empezó a ser olvidada. Su dueña creció. ¿Quién fue su dueña? Se llamó Eva. Eva fue la hermana de mi abuelo. Eva creció, tuvo nuevas amigas y se casó. Y la dejó en casa de sus papás. Pasó el tiempo y pues sus papás también la olvidaron. Mía tuvo al principio muy mala suerte porque quedó ahí, escondida, arrumbada, en un lugar muy oscuro, pero tuvo una gran ventaja, que encontró nuevos amigos. El ropero, el ratón, el sacudidor y por supuesto Cri-Cri, que le hizo una canción.